La Fundación SCP trabaja arduamente para evitar que todo conocimiento y evidencia de sus descubrimientos llegue al mundo exterior. En lo que respecta a la persona promedio, las entidades y anomalías documentadas por la Fundación SCP no existen. Cualquiera que se tope con una anomalía sin autorización terminará con su memoria borrada con amnésticos o con algo mucho peor. Pero de cualquier manera el conocimiento nunca entra en la conciencia del público en general. Pero, ¿y si hubiera una anomalía que ni siquiera los miembros de la Fundación conocían? No porque no lo hubieran descubierto todavía, sino porque de alguna manera no se dejaba conocer. Suena imposible, pero un investigador de la Fundación en particular enfrentó esta paradoja mientras cubría una anomalía que actualmente figura en los archivos sin un número, a la que solo se hace referencia como cuchillo. El investigador Junior Harris fue asignado a SCP-4955 un día y se le dio la responsabilidad de examinarlo y catalogar cualquier comportamiento anómalo mostrado por el elemento. SCP-4955 era un simple cuchillo de marca y modelo desconocidos, del tamaño y el filo de un cuchillo de cocina común. Llevó el cuchillo al laboratorio y realizó las pruebas habituales. Escaneó los materiales, probó cualquier tipo de radiación, administró pruebas termodinámicas e hizo todo lo demás que es el procedimiento estándar para un nuevo SCP. A pesar de todos sus esfuerzos, no encontró nada inusual en ello. Era solo un cuchillo, con una hoja de metal y un mango de madera. No emitía radiación, no tenía un nivel inusual de filo, no brillaba en la oscuridad. Según todos los reportes, era un cuchillo aburrido y completamente ordinario. Pero, ¿por qué entonces estaba en la Fundación en primer lugar? ¿Por qué se estaba desperdiciando aquí su tiempo que podría emplearse mejor en otras investigaciones más urgentes? El investigador Junior Harris decidió presentar su informe sin incidentes a su supervisor. Fue entonces finalmente cuando comenzó la extrañeza. Al comienzo de la reunión, el supervisor de Harris no recordaba que se hubiera colocado nada en P0055, donde se guardaba el cuchillo. Harris confirmó que sí, había algo ahí. Continuó con su informe explicando que el cuchillo no había mostrado propiedades anómalas en absoluto, y no parecía el tipo de cosas en las que la Fundación debería estar desperdiciando recursos. Tan pronto como terminó de entregar su informe, su supervisor se limitó a mirarlo, sin comprender, como si estuviera esperando algo de él. Inquieto, Harris le preguntó si estaba bien. Ella respondió bruscamente diciendo que estaba perfectamente bien, pero que se estaba cansando de esperar que él diera su informe. Tomado completamente por sorpresa, Harris le dio su informe sobre el cuchillo por segunda vez, solo para encontrarse con la misma mirada en blanco. Intentó dar el informe 2 veces más antes de darse por vencido y marcharse exasperado. De alguna manera, tan pronto como le dijo a su supervisor sobre el cuchillo, ella olvidó todo lo que dijo sobre el tema. Decidido a explorar más a fondo este extraño giro de acontecimientos, Harris se propuso a reclutar a un colega para que lo ayudara a realizar un experimento con el cuchillo. Logró sobornar a otro empleado de la Fundación llamado Smalls con $5 y el atractivo de un misterio sin resolver, y aceptó intervenir y participar. Tan pronto como Smalls entró en la habitación donde se estaba llevando a cabo la investigación, Harris levantó el cuchillo y se lo mostró. Le preguntó a Smalls, ¿ves esto? A lo que Smalls respondió desconcertado, ¿ver qué? Harris se acercó a Smalls y llevó el cuchillo a su cara. Aún así, Smalls insistió en que no vio nada en la habitación aparte de Harris y él mismo. Cuanto más lo presionaba Harris, más insistía Smalls con una sonrisa en que no veía un cuchillo y no tenía ni idea de lo que Harris estaba hablando. En un arrebato de frustración, Harris golpeó a Smalls en la cara con el costado del cuchillo. Tropezó por un momento cuando el golpe hizo impacto. Luego se estabilizó y miró a Harris con la misma expresión que antes. La misma expresión que había visto en su supervisor ese mismo día. Intentando recuperar la compostura, Harris le preguntó a Smalls, ¿sentiste eso? Smalls le sonrió y respondió, todo lo que siento es aburrimiento. Decidido a superar los límites del aparente olvido de su colega, Harris arrinconó a Smalls y llevó el cuchillo a su cara una vez más, esta vez lentamente, manteniendo contacto visual con él todo el tiempo. Harris usó la hoja para hacer un corte deliberado y superficial en la mejilla de Smalls. El hombre hizo una mueca cuando el cuchillo dejó su marca, pero tan pronto como la hoja estuvo metida en el bolsillo de Harris y fuera de la vista no la mencionó ni una vez. Sonrió a Harris con la sangre goteando por su mejilla con una herida que no reconocía. Este experimento con Smalls llevó la comprensión de Harris del cuchillo a una perspectiva más filosa. El cuchillo en sí no era la anomalía, sino el efecto del cuchillo en cualquiera que lo observara. Todos, con la inexplicable excepción de Harris, que observó o se enteró del cuchillo,
De alguna manera fueron incapaces de reconocer verbalmente o posiblemente incluso comprender su existencia. Harris y Smalls se reunieron para cenar más tarde, y Harris quedó fascinado al ver que la mejilla de su colega todavía estaba manchada de sangre. La habían dejado secar allí todo el día sin molestias en la cara de Smalls. Varios otros investigadores notaron la herida y le preguntaron al respecto, y él insistió que no era nada. Los curiosos aceptaron su respuesta, pero solo después de mirar a Harris durante mucho tiempo. Aunque no lo dirían en voz alta, en cierto nivel sabían lo que había sucedido con el cuchillo. Cuando Smalls no estaba mirando, Harris dosificó su bebida con un potente agente de recuperación de memoria desarrollado por el equipo de antimeméticos de la fundación, e intentó volver a presentar a Smalls con el cuchillo. Desafortunadamente no tuvo ningún efecto, y Smalls aún no podía reconocer la existencia del cuchillo. Al día siguiente, decidido a llevar su experimentación al siguiente nivel, Harris se cortó la mejilla con el cuchillo. Caminó por las instalaciones como de costumbre, dejando que su herida sangrara libremente en su rostro y en su antes pristina bata blanca de laboratorio. Sus colegas le preguntaron qué había sucedido, y él les dijo claramente: "Me corté con SCP-4955. Al escuchar esas palabras, todas las personas que preguntaron por la lesión de Harris se volvieron inmediatamente y se alejaron tapándose la boca. Creyendo que el cuchillo era una especie de antimeme o una anomalía que se resiste a ser registrada o recordada, Harris administró más pruebas. Pasó el cuchillo por una máquina antimeme QNTM, pero no encontró nada. El cuchillo se comportó como antimemes anteriores, pero no se vio afectado por la maquinaria diseñada para observarlos y fue inmune a los efectos de los agentes de recuperación de memoria". Entonces, ¿qué era? Harris estaba comenzando a sentirse como si estuviera en el centro de una gran broma pesada y no podía entender el chiste. Todo lo que sabía era que su control sobre la realidad estaba comenzando a ceder y el cuchillo era el culpable. El supervisor de Harris pasó por su oficina para hablar con él sobre SCP-4955, exigiendo un informe sobre la anomalía. Al límite respondió: "¿Qué 4955?". Justo cuando el supervisor comenzó a reprenderlo por su mala actitud, Harris tomó el papeleo de 4955 y lo hizo pedazos con el cuchillo mientras su supervisor observaba. Tan pronto como terminó, miró hacia arriba y vio al supervisor mirándolo con los ojos muy abiertos. Lentamente se llevó la mano a la boca y comenzó a reír. Ella se rió a carcajadas, como si fuera la mejor broma que jamás había escuchado. Luego le pidió que le echara un vistazo a SCP-3309. Harris apretó la mandíbula, la miró y se llevó el cuchillo a la mano. Cortó la punta de su dedo y le echó sangre en la cara. Ella ni siquiera se inmutó. En cambio, se dio la vuelta riendo, con el rostro todavía manchada con la sangre de Harris, y siguió con el resto del día. Este es el momento en el que Harris comenzó a agrietarse. Todo lo que quería era que alguien, cualquiera, reconociera el cuchillo que lo estaba volviendo loco. Era como si toda la instalación, incluida su propia maquinaria, lo estuviese tomando por loco. Decidió tomar medidas más extremas para llamar la atención de todos. En este punto, cueste lo que cueste, lo haría. Harris entró en la cafetería de la fundación a la hora del almuerzo, con su bolso habitual. Caminó hacia el centro de la habitación contemplando a sus colegas. Su supervisor todavía tenía sangre en su rostro. Smalls todavía tenía una mancha de sangre seca en la mejilla de su herida de un día. Harris respiró hondo y abrió la cremallera de su bolso, sacando una rata de prueba de uno de los laboratorios. Mientras la atestada cafetería miraba, Harris sacó el cuchillo de su bolsillo y despachó a la rata con un rápido tajo. Sostuvo la rata muerta en el aire, llamando la atención de la habitación. Luego la dejó caer con un ruido sordo y repugnante. Nadie dijo ni una palabra, solo miraron y se rieron en silencio entre ellos. 5 días después, la rata todavía estaba allí. Había sido pisada y aplastada por días de tráfico peatonal. Moscas comenzaban a zumbar alrededor del cadáver y el olor se había filtrado en el techo y las paredes. Aún así, nadie la mencionó ni hizo referencia a ella. Nadie la movió y nadie habló del cuchillo. Al día siguiente, incapaz de soportar más el olor o verla, Harris se derrumbó y limpió la rata. Mientras lo hacía, podía escuchar a la gente reír detrás de él. Cada vez que Harris entraba en una habitación, la gente se reía de algo y nadie le decía de qué. Aún así, cuando sacaba el cuchillo, incluso cuando gritó y lloró y suplicó, todos ignoraron el tema. No se hablaría ni se podría hablar de él. Varios días después, Smalls se quejó de que alguien había cortado las plantas que estaba cultivando en su habitación. Aunque Harris no lo había hecho, decidió atribuirse el mérito. «Yo lo hice, con mi cuchillo». Tan pronto como se mencionó el cuchillo, Smalls se sentó y se quedó completamente en silencio, abandonando el tema por completo. Esto le dio a Harris otra información crucial sobre la naturaleza de los efectos del cuchillo.
No importaba si el cuchillo estaba realmente presente o involucrado en algo, todo lo que importaba era la percepción de que lo estaba. Incluso la mención del cuchillo era suficiente para invocar su efecto. Los días pasaron, día tras día, en que Harris suplicaba a sus colegas que vieran lo que él veía, exigiendo saber de qué demonios se estaban riendo, y sintiéndose cada vez más completamente solo. La mente de Harris realmente había comenzado a desmoronarse. En la penúltima entrada de su registro de investigación simplemente escribió: "Casi es hora del espectáculo, es hora de darle a la gente lo que quiere". El día después de que escribió esa entrada críptica, Harris se acercó a Smalls en la cafetería y le dio una palmada en el hombro. Cuando Smalls se volvió para saludar a su amigo, Harris lo apuñaló en el pecho. Smalls cayó al suelo acurrucándose en posición fetal, y Harris pateó el cuchillo más profundamente mientras Smalls se encogía allí. No se detuvo hasta que Smalls estuvo muerto. Harris fue retirado de la instalación dejando el cuchillo en el cuerpo de Smalls. Harris fue eliminado de inmediato, borrando hacia la última persona que parecía ser capaz de hablar sobre el cuchillo. En cuanto al cuchillo, ahora se desconoce su ubicación actual, lo que convierte a este pequeño objeto mundano en uno de los mayores misterios sin resolver de la Fundación SCP. ¿Qué era el cuchillo exactamente? ¿Qué le dio un control tan extraño de la gente? Al final puede que ni siquiera importe. Después de todo, ¿qué es más aterrador? ¿Un objeto que impide que las personas puedan recordarlo o ser la única persona en todo el mundo que sí lo hace? Ahora ve a ver SCP-055 el antimeme y SCP-3999. Estoy en el centro de todo lo que me sucede para ver más anomalías extrañas que realmente pueden meterse en tu cabeza.